a la eclesiología, a esta categoría que estamos viendo, pueblo de Dios. Hemos tratado también, nos hemos acercado a partir del documento de la Comisión Teológica Internacional a esa relación de pueblo de Dios con sinodalidad. Queremos seguir dando pasos o pasitos. En este caso nos vamos a ayudar del Papa Francisco. En el año 2013 pues publicó Evangelii Gaudium. Este es el documento dicho por el propio Papa, en el que él recoge aquellas indicaciones que le hicieron los padres sinodales y nos lo ofrece en torno al tema de la nueva evangelización y nos lo ofrece a modo de exhortación pastoral. Es un documento, sobre todo, propositivo. Papa habla siempre mucho de abrir caminos, itinerarios, de tal manera que en este concepto en torno a la eclesiología de pueblo de Dios, pues nos ofrece también una serie de puntos fuertes que ayuden a nuestro ser cristiano y a nuestro ser iglesia hoy. Entonces, en este capítulo que aparece ahí dentro de Evangelii Gaudium, el anuncio del Evangelio, aparecen algunas de las dimensiones más sobresalientes de nuestra identidad como hijo de Dios en la Iglesia. Este número 110 es un poco la introducción, porque viene de otros capítulos. Después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero recordar, dice el Papa Francisco, la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar, porque no puede haber una auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor, y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización. Dos ambientes, o sea, dos ámbitos. Uno, no hay evangelización, es sobre todo anunciar y llevar la palabra de Dios a toda persona que no lo conoce. O, según nuestra realidad más concreta, no es que no conozcan a Jesucristo, es que, siendo incluso cristianos, no viven su vida desde el don de la fe, o con el compromiso evangelizador, o en comunión con la Iglesia. Pues nos dice, en primer lugar, para que se dé auténtica evangelización, ha de haber proclamación explícita de Jesús de Nazaret como Señor. Esto va en nuestra boca, en nuestros actos, en nuestro testimonio de vida. Hay que anunciar a Jesucristo. Esto no es nuevo del Papa Francisco, esto es identidad de la Iglesia misionera. ¿Cómo empezaron los primeros apóstoles? Los apóstoles, pues, iban al gran templo, a la puerta del templo de Jerusalén, como Jesús de Nazaret, y allí predicaban el querigma. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios Salvador. La Iglesia continúa esa misión identitaria. Hoy necesitamos una nueva evangelización que pasa por recordar, reavivar esta misión fundamental, no solo de los sacerdotes o religiosos, de todo el pueblo fiel. Esa otra segunda parte. Tiene que haber primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización. Digamos que todo lo que nosotros hagamos en nuestra Iglesia tiene que tener este fin. Un fin evangelizador que pasa por el anuncio de Jesucristo. Si lo llevamos a nuestras hermandades, esto no se reduce al culto. No, el culto es claro, es explícito. Celebramos la Eucaristía, pues es el Señor, el pan de vida, le anunciamos su palabra, sí, pero no es solo en el culto. ¿Cómo hacemos esto? En la dimensión de la formación de la hermandad. ¿Cómo hacemos esto? En la vida de caridad de la hermandad, de cada hermano. ¿Cómo hacemos esto? En la multiplicidad de tareas que llevan consigo nuestra hermandad. Ahora estamos muy afanados montando los pasos. ¿Eso tiene un fin evangelizador?
A ver, así si lo miramos en lo pequeño, dice, pues mira, limpiar candelabros, poner palio, poner respiradero, eso no parece que tenga un fin evangelizador. Lo tiene. En cuanto que ese trabajo que nosotros estamos haciendo es para que otros fieles, al ver ese misterio de Jesucristo, de la Virgen, puedan preguntarse. Pero no basta. Es decir, nos ayuda para que ese proceso evangelizador sea completo. Además de vernos hacer esta acción de penitencia, alguien ha de hablarles, ha de decirles, esta estación de penitencia es porque soy creyente, soy católico, me ayuda a mi vida de fe, a dar sentido a mi existencia, porque Dios existe, Dios es bueno, Dios te ama, te perdona. ¿Eso quién lo hace? Todos. Esta es la Iglesia como pueblo de Dios en su condición bautismal, en un estilo de iglesia sinodal, caminar juntos. Recogiendo las inquietudes de los obispos asiáticos, Juan Pablo II expresó que si la Iglesia debe cumplir su destino providencial, la evangelización como predicación alegre, paciente y progresiva de la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo debe ser vuestra prioridad absoluta. ¿Cuál es nuestra prioridad? Siendo sinceros, en la hermandad. ¿Predicar a Jesucristo? Pues quizás no. Pues eso tiene que estar al centro. Tiene que estar ahí. Porque si no, todo lo demás, sí, está bien, pero no acaba de cumplir el fin para lo que se ha hecho. Que es precisamente anunciar y llevar a todos a Jesucristo. Esto no es radicalismo. Bueno, perdón, si quieren, es radicalismo evangélico. Somos cristianos en todas las dimensiones, en todo nuestro tiempo y en todo nuestro ser. Aquí aparece les hablaba antes hay muchas dificultades para vivir hoy como cristianos. Una de ellas la había dicho antes, relativismo. Otro es la disociación de vida o tener una doble vida. Cuando vengo a la hermandad, al templo o al cabildo, soy cristiano, soy hermano de la hermandad, soy muy cofrade. Cuando vivo en medio del mundo, en medio de mi trabajo, de otro ambiente, me comporto de otra manera. Pues eso es una dualidad de vida. Ahí no está Cristo en el centro de mi vida, seguro. Lo está cuando estoy en la hermandad, cuando no, no. Entonces, este reto lo tenemos ahí para vivir como cristianos. ¿En qué se hace visible también este reto, esta dificultad pastoral? En que a veces no hay comunión entre nosotros. La comunión se hace ver no porque todos hagamos exactamente lo mismo, sino porque tenemos una misma fe, un mismo sentir. Bueno, pues esto se tiene que hacer visible, real, cercano. Nuestra prioridad. Esto lo decía Juan Pablo II y trae la cita el Papa Francisco. Nos dice ahí, después, todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Un insistir en esta máxima que yo les he ofrecido. La evangelización, 111, la evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Esto no es cuestión solo de la jerarquía. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Propongo detenernos un poco, bueno, el Papa lo va a hacer muy largo, nosotros vamos a ver solo algún punto. Un pueblo para todos, 112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. Bueno, no hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos así. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras,
colabora como instrumento de la gracia divina que actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión. La Iglesia, en cuanto a Iglesia, no tiene un fin en sí misma y para sí misma. La Iglesia es instrumento de Dios para transmitir su salvación, la llamada de toda persona por su conversión a la vida plena, feliz. Entonces, claro, esto más allá de la dimensión visible, institucional de la Iglesia, que existe y nosotros formamos parte de ella. Pero hemos de tener claro nosotros esta propia identidad. Ella, bueno, esto lo hemos dicho, bien lo expresaba Benedicto XVI al abrir las reflexiones del sínodo sobre la nueva evangelización. Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios y solo si entramos en esta iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa divina, podremos ser también con Él y en Él evangelizadores. El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización. La iniciativa es de Dios. Ha tenido iniciativa de la creación, de crearnos a nosotros. Dios, por su Espíritu Santo, es quien guía a la Iglesia, quien guía pues nuestros destinos. No es posible que nos guíe si no hay docilidad del Espíritu en nuestro corazón, en nuestra conversión, en desear vivir juntos, caminar juntos. Bueno, para ser verdaderamente evangelizadores, lo primero es la primacía de Dios, que tiene la iniciativa. Nosotros colaboramos, siendo hijos, siendo en este caso, nos dice también, sujetos de este anuncio. Siguiente. Esta salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente a la Iglesia es para todos. Y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Esta es la vocación misionera de la Iglesia. Ustedes conocen un poco otras religiones en el mundo, no todas tienen la vocación misionera. Es decir, de que todo el mundo se convierta y participe de mis creencias. La Iglesia Católica sí, los cristianos, por hablar de todos los cristianos. Los cristianos sí, tenemos vocación misionera por origen e identidad. Que todo el mundo conozca a Dios y pueda convertirse para vivir una vida plena. Luego estamos llamados a ir al mundo entero, todas partes. Claro, es verdad que pues, habrá países y personas en otros lugares donde no conocen a Jesucristo, pero es que nosotros no nos tenemos que ir muy lejos para conocer a gente que no cree. Pues esa es nuestra misión, ese es nuestro mundo, que tenemos que evangelizar. Nadie se salva solo. Bueno, perdón, justo antes dice, ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Esto lo hemos repetido ya 3 veces. Dios nos elige, nos convoca en unidad, como pueblos, como pueblo. No aisladamente. No es solo una relación personal de Dios conmigo, que lo es, pero Dios me convoca a mí junto a ti, junto a todos, pueblo. Nadie se salva solo. Esto es, ni como individuo aislado, ni por sus propias fuerzas. Esto que aquello también en la primera clase, aquella introductoria, yo les decía. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Este pueblo que Dios ha elegido y convocado es la Iglesia. Jesús no dice a los apóstoles que formen un grupo exclusivo, un grupo de élite. Jesús dice, id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos. Cita de Mateo. San Pablo afirma que el pueblo de Dios en la Iglesia, que en el pueblo de Dios en la Iglesia no hay ni judío ni griego, decía, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres, todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas. Me gustaría decir, dice Papa Francisco, a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes,
el Señor también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor. La dimensión misionera de la Iglesia. Esto que seguramente, pues bien en nuestras reuniones o en Cabildo o en nuestras reuniones de encuentros con amigos y demás, nosotros sacerdotes, distintos momentos, nos hemos preguntado, ¿por qué esa desafección de muchos ciudadanos españoles hoy a la Iglesia? ¿Por qué incluso entre nosotros, muchos cristianos, hay desafección hacia la Iglesia? Que viene de Dios, ha sido instituida por Él. Iglesia mediadora entre Dios y el hombre, que nos ofrece todos los medios para nuestra salvación. ¿Por qué esa desafección? Esa crisis. Hay muchos motivos. Seguro que todos podemos ofrecer alguno. Ser iglesia, nos dice después el 114, ser iglesia es ser pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas calientes que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida nueva del Evangelio. Nos llama a todos a ser Iglesia, nos llama a todos a ser instrumentos de esa llamada a hacernos cristianos, misioneros. Y nos dice, bueno, pues que la Iglesia tiene que tener ese rostro de misericordia, en la cual todos sepamos que tenemos sitio, tenemos parte. Dicho antes, esto que el Señor no le encarga a los apóstoles hacer una iglesia elitista, solo para unos cuantos, puros o eruditos o elegidos. Una vez en la homilía, yo estaba de párroco y demás, me decía, miren ustedes, en la puerta de la iglesia nunca ustedes encontrarán de ninguna iglesia entren solo los buenos. Seguro que no. Siempre abierta. ¿Para quién? Para todos. Incluso en nuestras iglesias entran los que profesan otra religión. Pues nadie se le pregunta si es o no es cristiano. Verdaderamente, participar del culto es solo para los cristianos, pero a nadie de entrada se le pregunta, oiga, ¿usted es o no es? La iglesia está abierta para todos, pero pide de nosotros cristianos, ese anuncio para la conversión y que puedan formar parte de ese pueblo de Dios por la profesión de fe y el bautismo. Y esta es nuestra misión. Esta es nuestra misión. Nos dice el Papa, este es el último que le leo de este documento, número 115, un pueblo con muchos rostros. Este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su propia cultura. La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. Se trata del estilo de vida que tiene una sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí con las demás criaturas y con Dios. Si entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. Cada pueblo, en su devenir histórico, desarrolla su propia cultura con legítima autonomía. Esto se debe a que la persona humana, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social. Y está siempre referida a la sociedad, donde vive de un modo concreto de relacionarse con la realidad. El ser humano está siempre culturalmente situado. Naturaleza y cultura se hallan unidas estrechísimamente. La gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. A lo concreto, en nosotros. España, durante siglos, mayoritariamente ha profesado, los ciudadanos han profesado la fe cristiana católica. Eso ha conformado una cultura
un estilo de vida que nos ha llevado a expresiones culturales. Nosotros, pues, en clave cristiana, podemos decir que nuestras estaciones de penitencia, procesiones, sagradas imágenes, responden a una unión entre creencia, profesión de fe, iglesia. Esta cultura en clave cristiana, que a nosotros nos hace mucho bien, se profesa hoy, se pide hoy desde un nuevo reto, una nueva inculturación de la fe. Porque vemos también que mucha de esa presencia de cultura cristiana entró en crisis. No responde hoy a aquello o a aquel momento en el que nació. Por ejemplo, nosotros tenemos cantidad y cantidad de templos preciosos, siglo XVIII, XVII, XVI, XV. Muchos de esos templos, pues hoy tenemos muchos y no hay tantos fieles, pues no responden al fin para el cual se crearon, que era un fin sacro de evangelización. Los tiramos, ¿no? Están ahí. Tenemos que cuidarlos a modo de patrimonio que hemos recibido de nuestros antepasados. Pero hoy, si construimos un templo, no lo hacemos así, lo hacemos de otra manera. Esta expresión del depósito de la fe en clave de cómo vivimos hoy los ciudadanos, en este caso cristianos, va a conformar un estilo de vida que siendo en torno a la Iglesia, ha de ayudarnos a la evangelización. Esto nos pide el Papa Francisco. Esto requiere un esfuerzo, pero también brota con naturalidad en el pueblo que profesa la fe. No sé, ¿cómo nacieron nuestras hermandades? Pues no lo sé muy bien. Decían que en los gremios, ¿no? Y demás. De aquello que seguramente era una realidad muy pequeñita a lo que tenemos hoy, pues fijarse, el desarrollo que ha habido en todos los aspectos. Pues, y a base de siglos. Pues en un cambio de época, como hoy vivimos en nuestro mundo, en todo el mundo, se nos pide, en este caso, poder ofrecer una nueva evangelización desde ser Iglesia, pueblo de Dios, en el cual todos los cristianos, por nuestra condición bautismal, quedamos implicados con el anuncio de la palabra, con nuestro testimonio de vida, con nuestro ser Iglesia, con nuestra participación en nuestra hermandad o en nuestro grupo de vida cristiana. Y hemos de vivirlo unidos. No va por un lado la Iglesia de los obispos, la del cura, la de mi hermandad, la de mi grupo de vida cristiana. Nos dice que tiene muchos rostros el Papa también, porque hay muchas formas de vivir en la Iglesia. No hay una única, hay muchas. Y esto es una riqueza para nosotros, porque creemos que viene como don de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo que sigue actuando en la Iglesia va ofreciendo esos caminos nuevos para la vida del cristiano. Ojo, caminos nuevos para vivir no significa una fe nueva en cuanto al contenido. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El depósito de la fe ha sido revelado por Dios. Habrá un desarrollo en la inteligencia de esa fe, en penetrar el misterio. Pero el depósito de la fe es el que es, y lo profesamos en el credo. ¿Cómo vivimos hoy los cristianos? ¿Cómo respondemos a la misión evangelizadora? Este es el reto. Para ello se nos pide ser Iglesia, pero se nos pide también conocer nuestra Iglesia. ¿Cuál es el rostro? No vamos cada uno a la nuestra, no, todos unidos. Por eso todo cristiano ha de tener alguna comunidad de referencia. La unidad básica pastoral más cercana a la vida de los fieles es la parroquia. Así la definía Juan Pablo II hace ya muchos años en Christi Fideles Laici.
en el año 1989. De tal manera que la parroquia, en cuanto a unidad pastoral básica y cercana, todos la vemos, todos, es capaz de aglutinar en sí diversidad de carismas, grupos, puede ser la hermandad, movimientos eclesiales, vida religiosa, o simplemente fieles que, no perteneciendo a ningún grupo, viven en torno a la parroquia su fe. Bueno, ahí tenemos. Pero sin una comunidad de referencia, hoy día hay que reconocer que es muy difícil vivir nuestra fe no de una manera aislada, que es lo que se nos pide también, sino en relación a otros hermanos. Es muy difícil. Y tenemos ese peligro, que hay otra dimensión, otro reto para el ciudadano de hoy en nuestra cultura contemporánea, que es el del individualismo. Hemos dicho relativismo, individualismo, porque sí, yo soy un ser social, pero el centro del mundo soy yo. El centro del mundo soy yo, que vivo una vez nada más y quiero ser feliz. Bueno, ¿esto cómo lo vive un cristiano desde saberse creado? Que no lo he pedido, ni me lo he merecido. La dimensión de alteridad en el cristiano también es vocacional. Necesito de otro, ese otro con mayúsculas, Dios. Si tengo muy arraigado en mí esa dimensión de la individualidad del yo, difícilmente voy a ser cristiano según nos pide el Evangelio y la Iglesia. Puedo pertenecer a un grupo, quizás aprovechándome del grupo. Yo recibo, pero ¿yo qué doy? Y esto no es pagar la cuota, ¿eh? Esto no es dinero, esto no es pagar la cuota. ¿Yo cómo me doy a ese proyecto evangelizador? ¿Cómo hago visible mi corresponsabilidad en ser iglesia? Pues estas son dimensiones que hoy necesitamos hacer presentes en el caminar juntos. Esta es la propuesta sinodal del Papa Francisco. Aparece ahí otra dimensión del ser pueblo de Dios y del camino de la Iglesia como Iglesia sinodal, que es el de la comunión y el de la espiritualidad de la comunión. Esta comunión se refiere precisamente a que no voy yo solo, que formo parte de un pueblo, de una comunidad de hermanos, en la cual, pues quizás por don y por carisma, el Señor me ha ofrecido a mí una serie de cualidades que tú no tienes, pero que a ti te ha dado otras. ¿Cómo las hacemos visibles? En la común unidad en el pueblo de Dios, que es cuerpo de Cristo. Esa imagen de San Pablo. Cristo es la cabeza, la Iglesia, sus miembros. Cada uno de nosotros somos un miembro de la Iglesia. Aportamos aquello que hemos recibido por don. Yo como miembro, ¿cómo recibo sentido? Porque vivo adherido a Cristo, que es la cabeza, en el resto del cuerpo. Me llega savia nueva, yo aporto, pero a mí me llega. A mi vocación de cristiano le da sentido. Esto que San Pablo decía hace ya tantísimos siglos en sus cartas, en los Corintios, pues también se hace para nosotros renovación eclesial, identidad de cristiano. Papa Juan Pablo II, al inicio del nuevo siglo, en el documento Nuevo Milenio Neunte, aparecen ahí varios números, 43, 49 y 50, del año 2001, nos habla de la espiritualidad de la comunión. Nos dice: hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión. La Iglesia es nuestra casa, donde vivimos. La Iglesia es escuela, donde aprendemos de la comunión, cómo vivimos, todos unidos. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. ¿Qué significa todo esto en concreto?, se pregunta el Papa. También aquí la reflexión podría hacerse enseguida operativa.
pero sería equivocado dejarse llevar por este primer impulso. Ay, amigos, esto nos lo dice también Francisco en otro documento. Y para el sínodo, no se trata solo qué cosas vamos a hacer. Primero es interior. Si no hay conversión del corazón, nos conformamos con hacer 3 cositas. Venga, vamos a hacer otra reunión, vamos a hacer otro consejo, otro cabildo. No. Que esto es dimensión espiritual también. Tiene que tocar el corazón, tiene que haber oración, presencia de Dios, momentos de silencio que aparentemente no sirven para nada, porque no estamos haciendo nada material. Pues la oración nos une y nos comunica con Dios. Nos dice, antes de programar iniciativas concretas hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. En estas comunidades, obviamente, están las hermandades. Espiritualidad de la comunión significa, ante todo, una mirada del corazón, sobre todo, hacia el misterio de la Trinidad que habitan nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y, por tanto, como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Que es un pasaje largo, pero mirad aquí. Sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico, la Iglesia. Yo, en la espiritualidad de comunión, siento al hermano cerca, desde la fe, pero también en cómo vivo. Hacernos más cercanos unos a otros. Aquello que os decía, ¿por qué reconocían a los primeros cristianos? Que sí, que rezaban, que cumplían la ley, se querían entre ellos, se amaban. Pues esto tiene que ser expresión de nuestra propia fe, nuestro propio ser iglesia. Bueno, terminamos el punto este del Papa. Dice, espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver, ante todo, lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. Esto también lo refiere más desarrollado el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Todas estas tentaciones. No nos hagamos ilusiones. Sin este camino espiritual, de poco servirán los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento. Una identidad cristiana tiene también esa dimensión espiritual porque viene de Dios. Nos encuentra con Dios y nos encuentra con los hermanos. Por último, en el día de hoy, si venimos otra vez al sínodo, en el cual estamos trabajando y al cual se nos convoca, ya habrán leído un poco, bueno, pues que este caminar de todos estos fieles, pues aparecen niños, enfermos, religiosas, gente de todas las edades, el obispo va en medio junto a su pueblo, todos caminamos, ¿verdad? Por una iglesia sinodal, fijaos, comunión, participación, misión. Estos términos, bueno, hoy no he utilizado tanto el de la participación, pero bueno, sí que estaba ahí, inherente. Comunión, participación, misión. Ser iglesia hoy, desde el sínodo, es caminar juntos, un mismo sentir, un trabajar juntos, porque la misión viene de Dios para todos. Bueno, nos habla aquí del pueblo de Dios, lo digo rápidamente.
Siguiente. Siguiente. Aquí. Mira, en la introducción sobre los términos, dice, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. ¿Vale? Así se expresó el Papa Francisco en la conmemoración del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. En este primer tema pretendemos profundizar en el significado y el fundamento del término sinodalidad, así como en sus consecuencias para la vida y la misión de la Iglesia. Bueno, pues seguramente muchos de ustedes pues ya esto lo han leído y lo han trabajado quizás con alguno de sus grupos. Sínodo. La palabra sinodalidad procede del término sínodo, que expresa el camino que los miembros del pueblo de Dios recorremos juntos. Desde los primeros siglos, la palabra sínodo designó las asambleas eclesiales convocadas a diversos niveles, diocesano, regional, universal, para discernir a la luz de la palabra y en la escucha del Espíritu las diversas cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales que se iban planteando en la vida y en la misión de la Iglesia. Sinodalidad. El Concilio Vaticano II presta especial atención a la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios. Es lo que venimos destacando desde la semana pasada y también desde hoy. ¿Qué destaca? La común dignidad de todos los bautizados como hijos adoptivos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y su corresponsabilidad en la misión confiada por el Señor, bajo la guía del Espíritu, según la diversidad de dones. ¿En qué misión? La evangelización, anunciar a Jesucristo, conformarlo en nuestra vida, dar testimonio. En este contexto, el término sinodalidad expresa la forma específica de vivir y obrar de la Iglesia, como pueblo de Dios, que vive en comunión fraterna, que camina unido, se reúne en asamblea, participa activamente en la misión evangelizadora, según la diversidad de dones, ministerios y carismas recibidos. La sinodalidad indica cómo debe ser la Iglesia que brota del Evangelio de Jesús y que hoy debe seguir caminando en la historia, respondiendo a los signos de los tiempos en creativa fidelidad a la tradición. Madurar en sinodalidad es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre activamente a todo el pueblo de Dios. Y tenemos como una síntesis también de lo que hemos intentado ir diciendo a lo largo pues, de toda la tarde. Después van a aparecer otros elementos de la reflexión que ya hoy nosotros no vamos a tratar, pero que bueno, pues irán apareciendo también en los distintos encuentros que vamos a tener. Nos dice, fijaos aquí, que es el estilo peculiar. No se trata de inventar, de que ahora tengamos que inventar cosas o nuevas estructuras pastorales, sino el estilo de la vida cristiana. Ser iglesia implica un configurarnos con Cristo de una manera espiritual, pero también a un nivel de aprendizaje, de educación, que desde las bienaventuranzas, el mandamiento nuevo del amor, las obras de misericordia, vivido junto a otros, nos hace tomar nuestra identidad. Es un estilo de vida. También lo digo muchas veces en la homilía. No se puede ser cristiano de cualquier manera. ¿Soy cristiano? Sí, pero no puedo ser cristiano de cualquier manera. Una cosa es que yo sea cristiano, débil y pecador, que lo somos todos. Con humildad, reconocer en qué me he equivocado, pedir perdón a Dios, en el sacramento, al hermano que he ofendido, a toda la Iglesia de una manera, digamos, espiritual, sacramental. Sí, eso está ahí. Todos somos pecadores. Pero todos estamos llamados a caminar juntos. De otra manera, nos diluimos, que quizás es otro de los retos que tenemos hoy. Estamos como muy diluidos. ¿Cuántos cristianos hay hoy en España, aproximadamente? Pues si hay unos 47 millones de españoles, más o menos. La última estadística que iba hacia abajo, creo que decía que en torno al 60% de los españoles
va descendiendo, se considera cristiano. Pues que nos podemos poner de acuerdo para poner presidente del gobierno. Si todos los cristianos nos ponemos de acuerdo. Claro, mismo es una cosa que no es real. Pues ser cristiano significa tener la misma orientación política. Pero a lo que me refiero. Si nos ponemos de acuerdo en algo, todos los cristianos de España, lo cambiamos. Luego, ¿qué pasa? Que no vamos todos caminando en el mismo sentido, en la misma iglesia, con el mismo estilo, quizás con la misma creencia en Dios. ¿Qué creencia tengo en Dios? ¿Qué significa para mí ser cristiano? Todo esto es lo que nos mueve a la nueva evangelización, en la cual estamos todos implicados. Somos pueblo de Dios. Él nos ha convocado una misma fe en torno a un mismo bautismo, a un bautismo que nos hace a todos iguales y a todos nos llama a anunciar a Jesucristo, a dar testimonio de Él. Una única iglesia. Bueno, pues hoy el tirón ha sido doble, ¿verdad? Un poquito doble. Espero no haberles cansado mucho. Muchas gracias por su atención, su asistencia. Estamos en las vísperas de la Semana Santa. Todos ustedes habrán participado o van a participar todavía de los cultos y especialmente pues, de ese momento, pues, el de la estación de penitencia, que para nosotros es nuclear, fundamental. Pues que tengan todos una feliz Semana Santa. Muchas gracias.